Es tremendo cómo Mbappé y Francia genera la sensación de que no es tan malo perder contra ellos, porque la potencia que tienen hace que digas, ok, ¿qué ibas a hacer? Realmente, ¿qué ibas a hacer? Hoy toca despedir a la primera víctima directa de los Blues. La primera de muchas, la primera y la última, la primera no sabemos de qué clase de secuencia, pero sí fue la primera. Y fue una selección sueca que llegó al Mundial raramente, casi por la ventana, pero que no por eso llegaba sin oportunidades. Al contrario, llegaba con expectativa, con una excelente generación y en un grupo en el que iba a estar difícil, pero que competir obviamente se preveía que pueda competir. Se terminó yendo tempranamente en el octavos de final, en lo que se equivaldría a una fase de grupos de un mundial anterior. O sea, quedando en el primer corte cuando cortamos a la mitad los 32. Pero, bueno, al final perdieron contra una selección tan potente que uno piensa, está bien. Suecia no está en su mejor momento colectivamente. Suecia no está para tanto. Pero quizás contra un rival no tan difícil como Francia, pudieron haber dado un poquito más. Vamos a hablar un poco de esta selección, de lo que se esperaba de ellos y finalmente, obviamente, de lo que hicieron en este mundial. Hoy despedimos a los suecos. Chau, Suecia. Suecia llegaba al mundial clasificándose a través de la UEFA Nations League al repechaje. Es decir, el eliminatorio le fue pésimo. Estaban en el grupo de Suiza, compartían también con Kosovo y Eslovenia y quedaron cuartos de grupo, sumando solamente 2 puntos. Hay que admitir que seguramente después de las primeras fechas que no fueron tan bien, ya las últimas sabiendo que se iban a clasificar muy seguramente igual al repechaje por la Nations League que ya se había terminado, no la jugaron con todo. O sea, hay que admitir que es verdad que quedaron últimos, pero que es posible de que si hubiesen tenido solamente que jugar eliminatorias y que sabían que no se podían clasificar mediante otra manera, quizás hubiesen quedado terceros o al menos hubiesen peleado más hasta el final ese segundo lugar que no pelearon. Esto lo digo más que nada teniendo en cuenta la cantidad de jugadores que tiene y el contexto en el que se dio todo. En Europa hay 4 cupos que se otorgan a los primeros lugares de las diferentes divisiones de la Nations League. Es decir, se otorgan de una manera tal en la de que si vos quedás primero de la Liga C, es muy posible de que no te toque un cupo. Pero en realidad al mismo tiempo sí, porque los primeros 4 son para la primera liga, que tiene 4 grupos. Entonces los primeros 4 lugares de la primera división ya clasificaron al Mundial, entonces se van. Y lo que pasa es que los de la segunda división normalmente también se clasifican al Mundial, entonces se van, dejando muy posiblemente a los de tercera división como los más beneficiados, porque son los equipos de peor nivel que muchas veces vienen de descender de la segunda y que bueno, Suecia fue uno de ellos, que ganó un grupo sin tanto nivel, pero fue ese grupo sin tanto nivel lo que le dio la posibilidad de jugar el repechaje, pero guarda, el repechaje, un repechaje que tuvieron que hacer la tareita, ganarle primero a Ucrania, que es una selección bastante complicada, que obviamente no está en su mejor momento de ninguna manera, pero sí tiene una generación bastante buena, recordemos hace no mucho tiempo, con excelentes rendimientos inferiores Ucrania, no era tan fácil. Y después, bueno, el partido más narrativo, que es el que le dan a la Polonia, que se vengan de aquella eliminación polaca a los suecos para el Mundial 2022. Y bueno, logran conseguir la clasificación en un partido muy bueno con un rendimiento altísimo de Gyökeres. Todo sin Isak, que para mí es su máxima figura. Llegan al Mundial, llegan en un grupo complicado, con Países Bajos, Japón y Túnez, todos difíciles eran. Si bien Túnez llegó un poco accidentado y al final terminó siendo uno de los peores equipos del Mundial, era una selección difícil y chiva. Japón sabemos lo que es, Países Bajos sabemos lo que es, de hecho hace poco hicimos un video, y de hecho este grupo ya no hay nadie vivo en octavos de final, así que imagínate, se fueron todos, aunque la verdad es que era un grupo bastante bueno, curiosamente se fueron todos muy tempranamente. Arrancaban contra Túnez, se esperaba un partido cerrado y lo fue, hasta que se abrió el partido. O sea, realmente fue un partido en el que justamente a Túnez le pasó lo que menos le podía pasar, que era regalarle pelotas a los delanteros del rival, que eran sus mejores jugadores. El trámite estaba parejo, estaba cerrado, no había tanta diferencia, pero los errores fueron tan garrafales en la salida, más que nada en la defensa tunecina, que siempre los errores le dieron la pelota muy tempranamente y muy cerca del arco a los grandes goleadores suecos, o a algunos jugadores también como Sayari, que es un gran definidor. Y bueno, básicamente a Suecia le pasó el mejor partido que le podía pasar, que le regalen 4 goles prácticamente, y terminó goleando.
No era un partido tan disparejo, realmente creo que no es una diferencia de 4 goles la que se llevan Suecia y Túnez, menos en este momento en el que Suecia tampoco está tan bien. Recordemos que Suecia había perdido por goleada un amistoso previo contra Noruega. No es una selección que tenía mucha expectativa para este mundial por su rendimiento. Pero en el partido ideal contra el rival en su peor momento posible, ganaron por goleada. No nos dejemos engañar, no eran para tanto, pero igual es meritorio, ¿no? Nunca es fácil un mundial y hay que aprovecharse de esas oportunidades. Muchos equipos las cerran y después se arrepienten. La segunda fecha juegan contra Países Bajos y les pasó lo contrario, los paliciaron. No creo que sea, bueno, o sea, lo que quiero decir es que esa goleada sí fue una goleada de verdad, no como la que ellos sometieron a Túnez, y ahí es como que bueno, fue un baño de realidad para todos con respecto a lo que es Suecia, pero como ya habían ganado un partido y encima con buena diferencia de gol, tenían grandes posibilidades de, al menos si no perdían por muchos goles contra Japón o si empataban, clasificarse igual. Y con un Japón que también quería clasificarse en un último partido que, como pasó en muchos grupos, empataron. Terminaron empatando, obviamente, ¿no? Y eso le permitió clasificar. Hasta ahí no hubo mucho mérito, si te pones a pensar. Porque a Japón le empataste un partido que a Japón le convenía empatar, contra el único rival que te jugó de verdad. Te metieron un montón de goles y te pasaron para arriba y te aprovechaste de un rival que te regaló 5 goles. Esto lo dejaba ante su primera gran prueba real de poder quedarse eliminado contra quién y contra el que le tocó. Quedando tercero, el sorteo se dio como se dio, luego contra la Francia de Mbappé. Y no arrancaron mal, creo que más que nada diría que fue su mejor partido, siendo objetivo, contra Francia. El problema es que Francia fue un partido tremendo también. Contra Francia, ¿qué pasó? Por un lado, su arquero atajó bastante bien, se la bancaron, sobrevivieron. Pero cada vez que empezaron a sobrevivir en un comienzo del partido, Francia empezó a sacar recursos de la galera cada vez mejores. Y bueno, te gambetean a todos, una chilena, un tiro de fuera del área, gambetas, Mbappé se mete en el área. No pudieron frenarlo, pero la verdad es que no estaba defendiéndose tan mal, el arquero reaccionaba bien y de paso había buenas contras y había jugadas interesantes ofensivas de Suecia que habían empezado a avisar. Era un partido como para que Suecia meta un gol antes que Francia y al menos poder tener esa ventaja de 1-0 y que Francia lo empata al final y tengas una prórroga, pero bueno, era un partido que dependía mucho de que salga todo bien. Suecia no jugó mal. Suecia es un mundial que parecería que lo agarra en un momento raro, un momento medio de transición, con una buena generación, pero que parecería que va a llegar aún mejor para el próximo mundial. Con un Isaac sin venir de lesión, con un Gyökeres más consolidado en el Arsenal, que fue una temporada un poco rara la que tuvo, y con quizás algunas otras figuras en mejor momento, a unos jugadores jóvenes, y más que nada un proyecto más establecido. Graham Potter es un buen técnico, de hecho es uno de los técnicos más interesantes que trae este mundial, pero da la sensación de que no llega en un buen momento con Suecia y tampoco llega a través de un proceso demasiado largo, lo que obviamente hace de que sea una selección que llega un poco improvisada, y improvisar en un mundial es muy difícil. Lograron el cometido de no fracasar y caer en fase de grupos, o sea, vencer el partido contra Túnez, lo lograron. Después la fortuna les dio que Japón quisiera empatar ese partido y no fuera un partido verdaderamente intenso, y eso es lo que hicieron, nada más. ¿Fue un buen mundial? Para mí no. Fue un mundial en el que se vieron como se esperaba que se vean. Una selección bastante desarmada, pero con una individualidad o varias individualidades muy interesantes. ¿Tiene mucho potencial? Tiene mucho potencial. Si lo trabajan, puede ser una selección temible de Europa, al nivel de Suiza, por ejemplo. Que bueno, hoy justamente cuando grabo este video, acaba de pasar a octavos y tiene mucha pinta. Digo a nivel de Suiza, o puedo decir a nivel de Noruega también, selecciones medianas de Europa que si trabajan bien sus cosas pueden ser realmente muy difíciles de vencer. Ahora, solo con las figuras hoy no te alcanza, y si bien es verdad que perdieron con Francia, a mí no me importa en este caso poder decir que la selección a mí no me gustó y que no creo que haya sido un mundial tan bueno, porque va más allá de perder en 16avos. No importa que hayan perdido contra Francia, porque si pasaban, porque siento que hubiesen perdido contra un rival más parejo también, pero más allá de eso siento que lo que terminaron demostrando no fue algo superador a lo que se veía de esa selección que parecía que había clasificado por la ventana. Se vio como una selección que clasificó por la ventana y que no termina de aprovechar todos los recursos que tiene. Hay que admitir que 3 de 4 partidos que tenía que jugar eran contra rivales dificilísimos, eso es cierto, muy difícil el mundial que le tocó a Suecia. Así todo, hay muchos equipos que tuvieron mundiales difíciles y que dieron desempeños, a mi parecer, mucho más sólidos, competitivos y coherentes colectivamente de lo que dieron los suecos. No me parece que hayan sido una decepción, porque justamente llegaban con esa tacha de no tener un desempeño tan excelente en la previa, pero sí
tampoco me genera la sensación de una selección que haya dejado un buen papel. Un mundial y ya, cumplieron y se fueron. Creo yo que podemos justamente tener una buena Suecia en el mundial que viene si es que se clasifican. Hasta ahora, esto es lo que tenemos. Nos veremos en la Eurocopa, en la Nations League veremos cómo le va, que van a volver a jugar en la B. Y no tengo mucho más que decir. Adiós, Suecia. Gracias por darle los colores a mi equipo de fútbol argentino. Y simplemente me despido, diciéndote que me caes muy bien. Ojalá que te vaya bien en un futuro. Pero este mundial fue un mes, literalmente un mes.